Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Espero que la investigación que he traído hoy para ti, para todos ustedes quienes vengan a ver este video, les resulte interesante. Porque estuve indagando, ustedes saben que a mí me gusta encontrar paralelismos, conexiones y a veces las encuentro directamente, a veces son muy sutiles y a veces podría no haber tales conexiones. Pero sin embargo no me gusta dejar pasar esas posibles conexiones, sucesos tan importantes que han dejado huella. Por ejemplo, huella en nuestra arqueología, en la topografía misma de la Tierra, que quedan como cicatrices ocultas, pero que hoy día con nuestras nuevas tecnologías hemos podido ir descubriendo y hoy para nosotros son verdaderos tesoros. Así que es inevitable ver con una mirada crítica todos estos hallazgos que son presentados de una cierta manera, pero también comparándolos con lo que estamos haciendo hoy día, porque con el tiempo, con todas las investigaciones que he ido llevando, los estudios, he ido notando que en realidad nosotros estamos redescubriendo, reencontrando y se está repitiendo una historia que probablemente se ha ido dando con el tiempo, con el paso de los siglos, de los milenios y quizás desde los inicios de la historia de nuestro planeta. Y hablando de huellas y cicatrices profundas en nuestra historia, 18 años antes de Hiroshima, ese terrible evento que no podremos nunca olvidar, Hermann Joseph Müller descubre que los rayos X inducen mutaciones heredables. Esto es un hallazgo muy importante. La vida puede ser alterada conscientemente mediante energía. Yo diría que esto nos interesa en gran manera a nosotros, ya que hemos ido estudiando nuestros orígenes y nuestro desarrollo. Y ahora me estoy refiriendo a una forma muy concreta y precisa de energía. Esa energía que decía que descubrió Müller que puede alterar la vida. No me estoy refiriendo a una energía en un sentido metafísico, sino a una energía muy concreta, precisa y electromagnética ionizante. Y Müller demuestra que la mutación puede provocarse, repetirse, acelerarse, pero sin embargo, en ese momento todavía era experimental. No se podía saber mucho al respecto. Se podía experimentar con esto en laboratorio y a una pequeña escala. Después de lanzar la bomba, esa terrible bomba, las bombas atómicas, la humanidad ve por primera vez la destrucción masiva, la radiación invisible, los efectos que produjo en personas, en animales, en el entorno, en toda la ecología. Y entonces el mundo entero empieza a ver que surge una enfermedad llamada cáncer, con malformaciones, mutaciones, daños genéticos y intergeneracionalmente. Aquí ocurre algo decisivo. La teoría se vuelve realidad, pero a gran escala. ¿Cuál teoría? La teoría de la cual les estaba hablando que descubrió Müller en sus prácticas de laboratorio a pequeña escala, que una cierta energía podía impulsar a mutaciones y las podía repetir, acelerar. Entonces, después de la bomba, esto se confirma. Aquí yo quiero hacer una observación y es que el cáncer en realidad es conocido desde la antigüedad. Ya se había identificado porque los primeros registros, imagínense que datan desde más o menos el 1600 antes de la era común y en realidad venía desde saberes más antiguos, su estudio, su observación. Aquí en estos documentos que ustedes están viendo, son los documentos antiguos egipcios, aparece por primera vez la descripción conocida de tumores, especialmente el tumor de mama. La conclusión de este texto es brutal y desarmante.
concluyen, no hay tratamiento. Como todavía hoy nosotros, los médicos, tienen que afrontar esa realidad respecto a algunas enfermedades que son letales para nosotros, de las cuales aún no tenemos un tratamiento y no saben cómo detenerla por ahora. Entonces esto nos dice dos cosas: que reconocían la enfermedad y sabían que no era simplemente una herida o una infección común. Pero luego con Rudolf Virchow se entiende bien que el cáncer es una enfermedad celular. Todo ustedes saben que va llevando un proceso para identificar todo esto con mayor precisión. Después de descubrir los rayos X en 1895, la radioterapia a inicios del siglo XX y los efectos de estas bombas atómicas de 1945, se confirma algo clave: la radiación puede causar el cáncer. Encuentran esa conexión, esa relación directa entre la radiación y el cáncer. Esto conecta directamente con la genética, las mutaciones y daños al ADN. El cáncer no es una enfermedad moderna, amigos. Ya con esto sabemos que desde la antigüedad, y estuve realizando búsquedas, y en realidad nosotros tenemos nuestras cédulas. Nuestras células pueden cambiar, pueden mutar, pueden reaccionar de una manera que nos enferma, nos pueden asesinar. Fue observado hace más de 3.500 años el cáncer. Entonces, pues sabemos que no es de conocimiento moderno. Lo que ha cambiado, sí, es la comprensión de que surge cuando la información genética de una célula se altera. Esto sí es reciente, desde que hemos empezado a conocer todo el campo de la genética. Entonces, ¿qué hace que el código de la vida se rompa de esa manera? El ADN es una molécula muy dinámica, es activa y está en constante movimiento, copiándose, reparándose, enrollándose y desenrollándose. Es muy dinámica. Cada célula de nuestro cuerpo sufre miles de microdaños. La mayoría se reparan, pero algunos no. Por ejemplo, la respiración celular produce radicales libres y estos atacan el ADN. Sin embargo, no morimos todos de cáncer, porque el cuerpo también tiene múltiples capas de defensa. Es como un sistema, como un avión. Cuando falla algo, se activan otros sistemas de protección, de salvación, que el avión puede llegar a su destino funcionando con ciertos instrumentos, pero con otros que ya no están funcionando. Así sucede con nosotros. Sucede que si el daño es muy grave, la célula se autodestruye. Digamos que se suicida la célula. ¿Por qué? Pues por el bien del organismo. Se sacrifica para que el organismo pueda seguir viviendo. Todo esto sucede dentro de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Aunque hoy día hay personas que ya están, pues, y desde antes hay gente que está estudiando la posibilidad de poder gobernar, darle órdenes a nuestras células, y bueno, esos ya son estudios que van más allá de la ciencia, porque dentro de la ciencia eso no es posible, pero es interesante. Sé que hay personas que hablan de la programación celular, todo eso podríamos examinarlo un día porque no deja de ser interesante. Pero todo esto sucede mientras no nos damos cuenta. Y la radiación, tengan en cuenta que no es ni buena ni mala. Así que como cualquier tipo de energía, puede destruir o puede transformar, y también puede curar o puede matar. Entonces no podemos catalogarla como buena o mala. Todo depende de quién la usa y cómo, y con qué conocimiento y con qué límites también. Es una forma de energía.
Entonces, por ejemplo, existe un fenómeno estudiado llamado hormesis. Consiste en dosis muy bajas de radiación, el tratamiento, para activar mecanismos de reparación. Se supone que esta hormesis fortalece defensas celulares y aumenta la resistencia al estrés. Entonces ha sido un tema polémico porque de todas maneras está aún en etapa experimental. Entonces, si hay personas que quieren ser voluntarias y se someten a esos tratamientos, pues me imagino que tendrán que firmar un papelito para quitar la responsabilidad a los científicos que están experimentando. Hay personas que lo hacen de manera voluntaria, pero es siempre peligroso porque estamos hablando de una energía que es radioactiva, que es peligrosa también para nosotros. Durante mucho tiempo, amigos, se creyó que la evolución era un proceso lento, ciego, completamente fuera de nuestro alcance. Pero en el siglo XX se rompe con esa idea para siempre, debido a que en 1927 la ciencia descubre que la radiación no solo daña la vida, simplemente la puede modificar, no siempre en sentido negativo. Se demostró que la energía, los rayos X, por ejemplo, la radiación gamma, podía alterar la información genética de las células. Esto puede ser algo muy malo, muy peligroso, pero podría ser también usado en un sentido positivo porque podría provocar mutaciones heredables. Esto es algo muy delicado, porque es como descubrir, digamos, que nosotros fuéramos invencibles, que fuéramos poderosos, que fuéramos aparentemente inmortales. Si alguien descubre esto, entonces tiene en su mano un poder enorme para destruirnos o para editarnos, para hacer muchas cosas. Es un código, o sea, es como tener el código de la genética humana. Al principio, el descubrimiento generó mucho miedo, por esto que les estoy diciendo, porque la mutación daba terror, ya que era sinónimo de enfermedad, cáncer, de muerte, debido a lo que acababan de presenciar con las bombas y todo. Pero pronto se fue convirtiendo en algo más profundo. No todas las mutaciones son negativas. Ya fueron descubriendo y esto es muy típico de la ciencia. Algunas, bajo ciertas condiciones, algunas mutaciones, mejoran la resistencia, aceleran el crecimiento, permiten adaptarse a entornos hostiles. Fue entonces cuando el ser humano dio un paso decisivo. No se limitó a observar la mutación, ya quiso provocarla. O sea que es como jugar un poco a ser dioses, en realidad, porque tenemos en nuestras manos un gobierno, el gobierno de la vida. Esto es muy peligroso. Así que pues empiezan a nacer los llamados jardines atómicos. Estos jardines atómicos son unos espacios y son reales, esto está documentado, donde se expuso deliberadamente a plantas a una radiación controlada. ¿Para qué? Para acelerar su evolución. Ya ustedes ven hacia dónde estoy yendo yo, tal vez. No eran jardines naturales, estos jardines. En realidad, se trataba de laboratorios biológicos al aire libre. Y aquí ya todos están pensando en los Gan Eden, seguramente, pienso. Pero miren que ya encontramos aquí una diferencia importante con el Gan Eden. Y es que estos jardines gamma o jardines atómicos, porque también los llaman jardín gamma o atómicos, eran al aire libre, porque se experimentaba al aire libre. En el Gan Eden, recordemos que en su etimología encierra el concepto del recinto protegido, no necesariamente un jardín, no necesariamente estamos hablando de un jardín, o el paraíso, peor todavía, el paraíso, porque nos aleja de una posible
realidad y es que Gan Eden es recinto protegido. Sin embargo, por el contexto de la narración y por lo que se está hablando, podemos imaginar que el Gan Eden era un recinto protegido donde se cultivaba y se elaboraba, se trabajaba con productos agrícolas, productos de la tierra, porque los mismos Elohim le dicen a los adamitas que les van a enseñar tanto como a cuidar de los animales, se los dejan a su sujeción, se los entregan a los adamitas. También allí les enseñan a sembrar, a cultivar. Entonces, volviendo a los jardines gamma o atómicos, la radiación no diseñaba en sí las mutaciones, sino que ayudaba a que se produjera las mutaciones, empujaba hacia las mutaciones, creando o produciendo variabilidad, una variabilidad buscada. El verdadero control venía después de este trabajo porque los humanos, los científicos que trabajaban en estos jardines, estoy hablando de los gamma, observaban, seleccionaban, descartaban, conservaban lo que les interesaba conservar y desechaban lo que querían desechar. Es decir, se trabajaba con empujando hacia las mutaciones, pero tomando decisiones. Estos son unas mutaciones dirigidas y estamos hablando de los años 30 y 40 y ya se estaba haciendo esto. Digamos que la energía estaba abriendo unas posibilidades y la inteligencia humana elegía el resultado que quería. Interesante, ¿no? Para los científicos oficiales y el público en general, por primera vez en la historia, la evolución ya no era un proceso natural. O sea, ya había la posibilidad de crear lo que queríamos, de inducir la naturaleza a ser como la queremos nosotros. Se convertía esto en un proceso dirigido. Y yo quiero abrir con esto para un próximo video hacerles prácticamente una conferencia respecto a cómo se dirigió la domesticación humana y espero que quien está viendo este video me deje su comentario si le interesa el tema. Ojalá, ojalá les interese porque a mí sí, para desarrollarlo con toda la fuerza y toda la concentración y el rigor que quiero que ese video tenga, porque será, como les digo, una conferencia, otros dirían una masterclass realmente. Entonces, a quienes estén interesados, pues quédense pendientes y dejen su comentario. Pero sigamos adelante. Yo me hago preguntas, porque viendo esto, que se puede dirigir las mutaciones, en este caso estamos hablando de vegetales, no estamos hablando de animales, pero ojo porque ya lo hacemos en animales. Entonces, pues yo me pregunto si esto no se habría hecho ya en pasado. Si hoy sabemos que la vida responde a la energía, si sabemos que la mutación se puede acelerar, si hemos creado espacios donde la biología se transforma bajo condiciones controladas, entonces ¿no será que esto se pudo haber hecho en el pasado también? ¿Qué eran entonces ciertos espacios que yo he ido encontrando en mis investigaciones, en esas búsquedas, ciertos espacios que estaban obsesionados con el cielo, con los ciclos, con la energía, porque de eso también hemos hablado un poco, energía cinética, energía acústica, por ejemplo, porque vemos también una serie de lugares delimitados, circulares, de acceso restringido en su momento, probablemente algunos, no todos, porque hay variedades y asociados al origen, a la creación, al conocimiento. Pues, en mi opinión, los jardines atómicos no inventaron esta idea de realizar algo concéntrico, circular y trabajar allí.
con estas mutaciones. Yo pienso que la vida puede ser intervenida cuando se comprende el lenguaje de los códigos, es decir, de la arquenia. Yo les he hablado aquí en el canal de ese principio de cómo inicia la vida y cómo se construyen todas las cosas que llamamos naturaleza, desde el principio de la vida misma, que tiene sus estructuras, sus leyes, sus leyes físicas, sus órdenes, su modo de organizar y de estructurar. Pues son reflexiones que hago y vamos a hacer este tipo de reflexiones mientras vamos avanzando. Estos llamados jardines atómicos o gamma eran laboratorios biológicos al aire libre, como ya les había dicho. Y en el centro se colocaba una fuente radioactiva. En el centro. Normalmente trabajaban con cobalto 60. Desde ese punto, la radiación se dispersaba en círculos concéntricos hacia afuera. Las plantas más cercanas morían, quedaban gravemente deformadas. Entonces ellos trabajaban en dos sentidos. Veían las reacciones más negativas de las plantas que estaban más cercanas de esta radiación de cobalto, veían que quedaban gravemente deformadas. Luego veían las intermedias, que se desarrollaban también mutaciones visibles. Y las más lejanas parecían normales, aparentemente, pero tenían cambios genéticos sutiles. Y ellos entonces fueron investigando los efectos más negativos, los efectos intermedios y los efectos más sutiles. Se dieron cuenta que esos sutiles eran ya genéticos. En la apariencia la planta era igual. Tenían que ir a ver sus códigos genéticos cómo estaban. Visto desde arriba, estos muchos jardines atómicos mostraban un patrón radial y esta era la forma más eficiente de estudiar la relación energía-vida. Vean que tenía su razón de ser, no lo escogieron circular porque sí. Resulta que es que la energía se esparce de manera radial y es simétrica si es un círculo. Entonces, dense cuenta cuando ustedes lanzan una piedrita al agua, cómo se expanden las ondas, son totalmente simétricas y son así. Y cuando ustedes van a ver muchos glifos desde la prehistoria, se van a dar cuenta que hay unos glifos que interpretan esto, que podría ser que ya en la Tierra circulaba la conciencia de este tipo de ondas, de este tipo de energías. También lo vemos por el tipo de construcciones que realizaron, aprovechando la acústica. Pero no está dicho que todo se trate de eso, porque yo pienso que también muchos de estos glifos y que están en bajo relieve, donde se llenan de agua y están conectados y todo, puede tratarse también de algo que avistaron, de algo que vieron, que observaron en el cielo y lo quisieron plasmar abajo. Así que todavía no hay la certeza de esto, pero quiero que hagamos comparaciones, que eso es muy importante para no concentrarnos en una conclusión, sino que tengamos siempre abierta la posibilidad de que haya otros mensajes que no hemos podido percibir por concentrarnos en un punto en vez de hacer comparaciones y paralelismos con otras señales, con otros signos. Entonces tenemos este patrón radial. Esta era la forma más eficiente, como les decía yo, de estudiar la relación energía-vida. Muchas variedades actuales, como el arroz, el trigo, la cebada, los cítricos, las plantas ornamentales, derivan directa o indirectamente de estos experimentos y nosotros no lo sabemos. Así que, pues para que tengan esto en cuenta, que algunas fruticas y algunas cosas que algunos alimentos que ustedes han consumido pueden ser hijos de este experimento, de los jardines Gamma. Muchos de los experimentos que realizaban en estos jardines, la mayoría, de hecho, los resultados eran funestos.
eran un fracaso. Más del 99% de las mutaciones eran inútiles, así que no pensemos que todo les salía color de rosa, todo era perfecto, no. Muchas mutaciones eran directamente dañinas, algunas plantas que no crecían, así que dense cuenta que cuando hablamos del maíz, una mutación perfecta en sus genes con estos resultados tan maravillosos y que también estéticamente es bello, el maíz es una belleza, eso es como una arquitectura, es hermosísimo, pues pensar que eso es fruto de una casualidad accidental, para mí es una cosa absurda de pensar, pero hay personas que piensan que la naturaleza produce este tipo de productos. Entonces, en estos experimentos, muchas plantas enfermaban y morían. Pero entre miles de intentos fallidos, aparecía una excepción. Entonces, una planta de pronto, después del proceso, era ligeramente más resistente, tenía un crecimiento más rápido, una adaptación inesperada podía surgir. Y ahí estaba el verdadero trabajo de estos científicos. Elegían, conservaban lo que les gustaba, elegían lo que les parecía que estaba bien y lo que no, lo descartaban. Entonces estaban determinando qué continuaba con vida y qué no. ¿Cuál se extingue? ¿Qué especie se extingue de estas plantas y cuál no? En estos jardines, laboratorios, se tomaban decisiones de organización, de selección. No se estaba creando de cero la vida, sino que se estaba dirigiendo para obtener los resultados. Y esto tengámoslo en cuenta para el video que les voy a traer, si ustedes lo quieren, respecto a la domesticación humana. Ya he hablado de eso, pero me parece que es bueno refrescar y traer más datos y hacerlo de una manera más profunda, porque los videos que hice del tema eran más con imágenes, son poquísimos, tiene poquísimas visualizaciones, nadie los vio, entonces espero que el que les voy a traer lo puedan ver en muchas personas. Hay círculos y recintos geométricos, por ejemplo, en la Amazonia, que se han detectado y se han podido mapear con el LIDAR. Y yo pienso que podrían tratarse de Gan Eden operativos, quizás de ese lugar, que estuvieron funcionando, puede ser, especialmente allí donde la selva dificulta verlos desde la tierra, entonces tienen que hacer esos mapeos desde el cielo. Y lo más interesante es que muchos son paisajes diseñados, recintos, plazas, caminos, canales. El LIDAR reveló sitios enormes allí en Amazonas y fue casi accidental porque una persona tropezó con algo allí y luego hicieron este sobrevuelo y fueron descubriendo que en realidad se trataba de grandes infraestructuras. Allí los investigadores piensan que se trataba de centros cívicos ceremoniales. ¿Por qué? Porque cada vez que encuentran estas formas y cuando datan de qué tiempo era, pues lo único que les viene a la mente es que se tratara de, pues, de templos, de lugares ceremoniales, con infraestructura hidráulica también. Tenían infraestructura hidráulica. El LIDAR reveló aldeas con disposición circular, varios montículos alrededor de una plaza central. Esto es lo que llaman el patrón tipo reloj. Y pienso que esto no deja de ser interesante. Este concepto espacial de delimitar, ordenar, controlar los ciclos del agua, del tiempo, em, que fueran lugares de acceso restringido también, posiblemente, y desde donde se administraba la vida, el cultivo, el bosque domesticado, porque se domestican también las plantas y lo hacemos a nuestra voluntad. Entonces, si lo vemos así, todo esto, estos diseños concéntricos, de círculos concéntricos, no son algo decorativo o son totalmente, tienen una función importante. Tampoco creo que se trate de algo simbólico. En realidad es una idea estructural
que aparece una y otra vez. Lo tenemos en Göbekli Tepe, por ejemplo. Lo tenemos en ese llamado, el llamado el reloj de Adán. De eso tendremos que hablar un día. Y los científicos precisamente eligieron la forma circular para estos jardines, por lo que yo les dije, la radiación se propaga de forma radial. Entonces, cuando tú tienes una fuente puntual de radiación, como el cobalto 60, cesio u otro, la energía no sale en línea, no sale tampoco en cuadrados, no sale en direcciones arbitrarias, sale en todas las direcciones por igual. Esto genera círculos como anillos concéntricos gradientes de intensidad, pero la radiación es invisible. Se ven los efectos. En el pasado, ¿por qué hacían estas construcciones circulares? Es interesante pensarlo. Y ahí puede jugar un rol importante la cuestión, por ejemplo, de las energías electromagnéticas o las energías acústicas. Es más probable por ese lado, porque de hecho sí, se han construido lugares, recintos, que yo no quiero llamarlos templo, dejémoslo en recintos cerrados donde hay una cierta acústica y han encontrado elementos que hace pensar que ellos querían producir distintos sonidos. Entonces ya hay personas que han hipotizado un poco más allá, que ellos sabían en ese tiempo, estamos hablando de hace 10.000, 12.000 años, ya sabían usar esta energía acústica. Yo les he dicho en el canal, en la Tierra circulaba un conocimiento profundo sobre todo esto, pero transmitido, no era simplemente descubierto. Algunos sí descubrían, pero y la prueba está en cómo ellos buscaban su alimento, por ejemplo. Ellos recogían lo que encontraban o cazaban, pero todo esto nos dice cuál era la verdadera etapa del ser humano, de su desarrollo cognitivo y de su desarrollo, sobre todo, tecnológico. Entonces, este círculo es la huella geométrica de una arquenia, de una simetría que reduce variables externas y permite comparar resultados solo por distancia a la fuente. Mucho se ha estudiado las construcciones circulares de la prehistoria y parece que todo se ha dicho, pero amigos, eso no debería desanimarnos a seguir explorando en distintas posibilidades. Yo tengo mis ideas, pero tampoco quiero que ustedes se encierren en estas y les traigo otras que yo vea que son viables, que tienen algún fundamento. Hace 12.000 años, por ejemplo, el ser humano no generaba energía extrema. El ser humano no, pero es posible que ya la supiera reconocer. Es posible que ya hubiera observado ese tipo de energía. Es posible. Recordemos quienes venían a la Tierra y tenían contacto con los seres humanos. Unos dicen que eran otros humanos, otros pensamos que eran exógenos. Independiente a eso, hubo un contacto que ayudó, que motivó, incentivó el desarrollo humano de una manera vertiginosa. Entonces, en esa línea investigativa que yo he seguido aquí en el canal, el humano era guiado en su desarrollo y en muchos lugares del mundo se produjeron distintos contactos. Así que ya los humanos tenían algunos conocimientos, no eran los dueños de la tecnología, pero ya la habían observado. Tal como en este momento hay unas tribus no contactadas que son pocas, las verdaderamente no contactadas que no han querido tener ningún contacto directo con los humanos de la civilización, pero por ahí pasan helicópteros, pasan aviones y de hecho les llegan los drones porque el único modo de estudiar a estas personas es con drones. Y de hecho les mandan las flechitas a los drones. Pobrecitos, se sentirán amenazados, pero ya han visto tecnología. O sea que eso ya es un empuje para que ellos
de pronto quieran reproducir la tecnología o quieran saber más. De pronto alguno ya ha capturado algún dron, no sé, de pronto un dron cayó por una flecha o algo así, ellos lo van a examinar y lo van a usar de alguna manera, no saben cómo usarlo, pero ya van a ver materiales de un cierto tipo, porque igual están cerca. Ellos, a pesar de que, como les digo, evitan totalmente ese contacto, se mueven por senderos no caminados, o sea, no son senderos, son sus propios caminos, entre comillas, por donde ellos se mueven por la selva y tratan de dejar el menor rastro posible. Nosotros recogemos algunas cositas que ellos van dejando, nos damos cuenta si cortan las ramas con algo o si simplemente las empujan. Todo eso nos sirve para seguirles el rastro del desarrollo en el cual están. Pero ellos también están avistando nuestros drones y eso ya es intervenir. Lo mismo que pasó en el pasado. En el pasado fue una intervención todavía más fuerte, muy fuerte porque lo llevamos en nuestra genética misma y pues incidió totalmente en nuestra historia. Esa es la línea investigativa que yo llevo. No quiere decir que sea una verdad. Quienes me siguen de pronto quieren conocerla, quieren saber, no significa que tengan que creerlo, pero me acompañan en estas búsquedas y quizás alguien diga, "Mm, tal vez sí". Yo puedo decirles que si me preguntan ustedes a mí qué forma tenían los Ganeden, yo les respondería, según lo que yo pienso, eran circulares. De pronto no, pero yo pienso que tendrían esa forma circular, una forma radial. Y pienso que allí se pudo haber usado también radiación, pero en realidad no sabemos cómo era el punto de la tecnología de los Elohim y luego y de los Anunnaki antes de los Elohim y de otros en otros lugares, porque quizás no necesitaban de ese tipo de energía, quizás usaban una energía más, ¿cómo se diría? Que no dejara posibilidades a mutaciones monstruosas. Aunque, por ejemplo, si vemos en la historia de los Anunnaki, pues vemos que sí hubo unas humanidades que salían mal, pero es más, allí hubo más una intervención genética directamente con los genes. Entonces, pero miren, es interesante, igual como les digo, hacerse preguntas y pensar, ¿no? No nos hace mal. Es interesante saber también que el espacio exterior está lleno de radioactividad, precisamente. Afuera, de hecho, la Tierra, cuando estaba formándose y todo, estaba llena de isótopos radioactivos por mucho tiempo que la mantuvieron dinámica y poco a poco se fueron organizando. Esa palabra cada vez la veo, la repito más. Se organizaban para adaptarla, para hacerla apta para la vida, pero había radioactividad. La energía en el universo es muy importante, la energía, para que se activen los mecanismos de algo, de la vida. Aquí entonces regresamos de nuevo a ese estudio de la profesora Van Wold. La profesora Van Wold, hebraísta especialista en el Génesis, que planteó que Bará estaría relacionado con la asignación de funciones, la separación de ámbitos y estructuración del espacio, ordenar, diferenciar, establecer dominios, organizar lo existente, la materia, lo que ya existía, para, para producir. Por eso, Bara en el Tanaj puede cobrar un significado más cercano a lo que es la ciencia. Hoy entonces comprendemos algo que durante milenios estuvo siempre ante nuestros ojos, amigos, pero velado por capas de lecturas metafóricas, teológicas y también académicas.
Y es que la vida puede acelerarse, modificarse y orientarse cuando se comprende cómo interactúan la materia y la energía. Cuando ya nosotros lo descubrimos, lo redescubrimos en realidad. Redescubrimos que las mutaciones no son siempre accidentes del azar y que pueden ser inducidas. A su vez, también se abren las posibilidades de que alguien pueda elegir que continúa viviendo y que no, que desaparece. Interesante porque me viene a la mente esas, esos humanos llamados denisovanos, neandertales que ya no están. Se dice, dice la ciencia ahora, dice que nosotros lo incorporamos, los incorporamos, pero con ese bajísimo porcentaje que tenemos en nuestro ADN, es muy difícil de pensar que fue así, al menos del todo. Habría que hacer una investigación acerca de cuántas generaciones se requeriría para llegar a ese porcentaje, si es posible que los hayamos incorporado a nuestro ADN y no que los extinguimos o los extinguieron o se los comieron o algo así, perdón, pero es que se ha hablado hasta de eso, que fueron o antropofagismo. Se ha tratado de entender por qué se extinguieron ellos y nosotros no. Ellos que estaban más adaptados y que tenían una corporeidad y eh, un físico y una genética mucho más adaptada a este planeta que nosotros. Pero siempre vuelve y juega, sacan la carta del cerebro, que el cerebro nos hace más creativos. Bueno, todo eso está sujeto a examinación, ¿verdad? Entonces sabemos ya pues que estos jardines gamma son la prueba actual de que eso pudo haber sucedido algo similar. Y ahora, amigos, les voy a dirigir una pregunta para que me la puedan responder en los comentarios. ¿Ustedes piensan que hayan intervenido fuerzas conscientes o conciencias actuando a distintos niveles, desde lo universal hasta lo infinitamente pequeño, al inicio de todo? Es decir, que todo lo haya creado una conciencia o unas conciencias. El texto antiguo no nos dice quiénes eran, quiénes fueron o qué fue. Y la arqueología no nos muestra sus herramientas tampoco. La biología solo nos deja ver el resultado y todavía tenemos mucho por explorar en cuanto a nuestro ADN, terminar de conocerlo y todavía estamos a muchos años de obtener todos los secretos de nuestro ADN. Quién sabe si yo lo voy a ver. Falta todavía mucho tiempo. No sabemos aún quién o qué organizó, decidió y comenzó ese proceso. Pero hoy, por primera vez, sabemos que es posible hacerlo. Y cuando una posibilidad existe en el presente, deja de ser absurdo preguntarse si ya ocurrió en el pasado. Entonces, las narraciones parten desde la construcción del humano. Todas estas narraciones hablan desde el momento en que hicieron a los Lulu, a los Adamá. mm, Así que deberíamos emprender el camino hacia más atrás. Yo sé que la ciencia ya lo está haciendo y debemos tener en cuenta sus estudios, que son fundamentales. También otras áreas del pensamiento están explorando eso hace mucho tiempo, la filosofía o las creencias, la religión. También han explorado ese abismo espaciotemporal de lo anterior a nosotros, que hubo antes de nosotros, y han levantado sus propios edificios de certezas. Yo espero, amigos, recorrer esa amplia autopista, evitando dar certezas sin fundamento y evitando también los dogmas, tanto de la ciencia como de la religión. Yo pienso que se puede hacer, yo pienso que sí se puede mirar todo esto sin casarse, entre comillas,
con lo que dice la ciencia como un dogma, como una verdad absoluta y tampoco creyendo lo que dicen los creyentes, simplemente viendo todo, ponerlo sobre la mesa, analizarlo, estudiarlo y siempre esperando a ver qué nuevos resultados se van obteniendo en la medida en que se va avanzando, porque todavía sobre nuestro propio ADN sabemos poquísimo. Y en eso están trabajando bastante nuestros científicos. Estaremos pendientes tanto de lo que está allá afuera como de lo que está aquí adentro. Con esto me despido de ustedes, amigos. Les mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho y hasta pronto aquí en mi Story Channel.